Muy buenas tardes tengan ustedes. Me alegra poder llegar a conversar con ustedes a través de este medio virtual. Agradecerle a Aura Alicia la posibilidad de este intercambio que siempre es enriquecedor y siempre nos va a permitir aprender colectivamente. Me han pedido que converse en el día de hoy alrededor de un tema como es el de la psicología social crítica. Y allí podríamos empezar a tener cierta crítica frente a esa denominación, puesto que podría aparecer la inquietud: ¿por qué hablar de psicología social crítica? ¿Acaso la psicología como tal no es crítica? Y para eso quisiera hacer un rastreo amplio, general, para reconocer entonces cómo una característica fundamental de la ciencia justamente es su característica crítica. Podríamos decir entonces que la ciencia es resultado del pensamiento crítico. Cuando ubicamos el origen mismo de la ciencia, reconocemos que ella pretende ser una manera explicativa del mundo y pretende en ese sentido superar dos maneras previas de cómo era conocida la realidad. Una, a través del mito, que fue lo que se presentó en los orígenes mismos de la humanidad. Dos, a través de la religión, que fue otra cosmovisión que permitió dar una interpretación sobre el funcionamiento del mundo. Y ya hacia el siglo XIX, que empieza a aparecer lo que ahora vamos a denominar o vamos a conocer como ciencia moderna, porque surge justamente como desarrollo de la modernidad. Por lo tanto, esa ciencia moderna va a aparecer como crítica de la religión, como crítica del mito y por lo tanto también como crítica del sentido común. Esta ciencia moderna va a plantear que un elemento fundamental es el uso y despliegue de la razón. Una razón que debe, por lo tanto, superar la creencia del mundo basado en la fe para fundamentarlo en la razón y en la argumentación. Por lo tanto, ese tipo de ciencia va a ser una ciencia liberadora, y liberadora en dos sentidos. Una, en cuanto nos ayuda a liberarnos de la concepción previa, mítico-religiosa del mundo, que la explicaba. Y dos, liberadora en cuanto nos ayuda a transformar la realidad. Recordemos que la modernidad es un punto de inflexión dentro del desarrollo de nosotros como humanidad, y que va a permitir entonces tanto el desarrollo técnico, científico, como el desarrollo de la cosmovisión de mundo y en particular de la concepción de ciencia. Por lo tanto, esa concepción liberadora va a tener otras nociones particulares de lo humano, otras concepciones particulares del mundo, y va a tener un ideal, y es el ideal de el progreso y el desarrollo para la posibilidad de la liberación de nosotros como especie humana. Sin embargo, en el mismo desarrollo de la modernidad, esa razón va transformándose y a adquirir la denominación de una razón instrumental. Una razón instrumental que entonces ya no va a estar en función de el desarrollo de la humanidad, sino en función de su subordinación, su dominación, su maquinización. De allí entonces va a aparecer una tendencia que critica esa manera de razón moderna. Y una primera expresión de esa crítica se conoce como la teoría crítica de la sociedad, que también es conocida en otra denominación como teoría de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt va entonces a plantear la necesidad de una crítica radical a los principios de la modernidad, dando dos opciones. Una, la opción de la negación de la modernidad y todos sus principios, con lo que va a desencadenarse lo que se conoce como la posmodernidad. O dos, la crítica
para poder llegar a ir a los fundamentos de esa razón moderna y ayudar a reconstruirla, teniendo de todas maneras como base la razón como elemento fundamental de explicación del mundo. En ese contexto, podríamos entonces decir, siempre ha habido crítica y por lo tanto podría no ser necesaria la denominación de psicología social crítica. Sin embargo, va a haber unas particularidades que van a permitir reconocer la pertinencia de esta manera de denominación. Por eso, una segunda gran idea que podríamos conversar al día de hoy es alrededor de cómo reconocemos una psicología social crítica desde una mirada en nuestros tiempos contemporáneos, que son tiempos de crisis. Allí entonces podríamos reconocer que, ya centrados no en la ciencia en su dimensión general, sino en la psicología como tal, la psicología como disciplina, es crítica desde su origen. Cuando uno ve historia de la psicología, logra reconocer con mayor claridad ese elemento de criticidad de la psicología como disciplina frente a otras áreas del conocimiento. Así, ustedes recordarán entonces que la psicología inicialmente no era una ciencia autónoma e independiente, sino que ella formaba parte de las reflexiones de la filosofía. Por lo tanto, un primer elemento de crítica se da allí, cuando la psicología, desea separarse de la filosofía. Y hace una crítica que en ese momento se denomina como una crítica frente a un pensamiento especulativo propio de la filosofía, en cuanto no era ciencia la filosofía, como tampoco lo es ahora, en cuanto no tenía un método experimental para producir conocimiento, y por lo tanto se asumía que la teoría que producía era simplemente especulación y por lo tanto metafísica. Esa crítica que se va haciendo por los psicólogos de ese momento va a permitir entonces que vaya apareciendo la psicología como una disciplina autónoma, particular. Y allí entonces va a requerir, en cuanto a disciplina, radicalizar la crítica para reconocer, para ese momento, la necesidad del experimento como condición básica para poder llegar a obtener el conocimiento. La pregunta central era, ¿cómo superar la metafísica? Y la respuesta que se da en ese momento es a través de un criterio de verdad que lo dará el dato, y el dato se obtiene por vía del experimento. Va a haber otra crítica cuando se plantea cuál es el lugar que puede llegar a tener ya la psicología en cuanto a disciplina, y estamos hablando de algunas décadas de desarrollo de ella, de su ubicación disciplinar en el campo de las ciencias sociales y humanas o en el campo de las ciencias naturales. Allí también se da crítica, debate, argumentación, para reconocer en un primer momento, por la hegemonía del modelo experimental, que la psicología era una ciencia natural. Y ya a mediados del siglo XX, reconocer que la característica fundamental de la psicología, por su objeto de estudio, la ubica dentro de las ciencias sociales y humanas. Pero igual va a haber un tercer elemento de crítica, que corresponde a cuál es su objeto de estudio. La crítica tanto disciplinar como la crítica que empieza a aparecer en términos de escuelas respecto de cuál puede ser el objeto de estudio que identifique a la psicología para hacerla más pertinente, ya sea en las ciencias naturales o en las ciencias sociales y humanas. Esa crítica del objeto de estudio va a permitir tener escuelas de pensamiento, como por ejemplo el psicoanálisis, que va a asumir inicialmente que su objeto de estudio es el inconsciente. De hecho, ya se ha separado de la filosofía que consideraba que era el alma. Y recuerden el origen etimológico de la psique. Por lo tanto, va a aparecer allí un objeto
que luego entra a ser criticado también, y quiero que reconozcan la dinámica de la crítica interna de la disciplina, para dar desarrollo a otra tendencia como es el conductismo, quien en la crítica niega ese objeto de estudio y dice no puede ser el inconsciente, sino que debe ser la conducta, el comportamiento, el objeto de estudio. De tal forma que se logran ver desarrollos para encontrar posteriormente también críticas a los dos enfoques anteriores y empezar a reconocer la emergencia de los modelos humanistas, más cercanamente los sistémicos y más contemporáneamente los modelos de psicología de la complejidad, que asumen entonces que el objeto es la actividad psíquica. Pero interesa, para efecto de esa reflexión, de conocer es que siempre ha habido crítica y que la crítica disciplinar está a la base del desarrollo, del crecimiento de esta disciplina que nos corresponde a nosotros vivir, estudiar y protagonizar. Si nos ubicamos en una particularidad del desarrollo de la disciplina de psicología, logramos reconocer que aún dentro de los enfoques vamos a encontrar también crítica que permite el desarrollo, el progreso, el crecimiento, la potenciación de sus propios cuerpos discursivos y paradigmáticos. Por eso, solamente a nivel de ejemplo, podemos reconocer, si cogemos un enfoque, como por ejemplo el conductismo, cómo ese conductismo se transforma en su desarrollo. Y luego se va a hablar de un neoconductismo. Ese conductismo inicial, expresado por Skinner, por Pavlov, da las bases para una concepción. Pero en la crítica, el neoconductismo, que tiene como representantes, por ejemplo, a Watson, a Cantor, van a decir, esas perspectivas pueden ser cualificadas, pueden ser vistas de otra manera. Y en un tiempo más cercano, encontramos entonces que es también, mediante la crítica, discutida, reflexionada y da apertura a una opción como es la opción de lo cognitivo conductual. Y entre el conductismo inicial de Skinner y lo cognitivo conductual actual hay una gran diferencia que se ha ido consolidando a partir de la crítica interna del mismo paradigma o de los paradigmas de la psicología como disciplina. Ubicados allí, reconocemos entonces que ha habido una crítica disciplinar, que ha habido una crítica como ciencia, y por lo tanto, si la psicología ha ido consolidándose a partir de lo que es propio de la academia, como es la crítica académica, va a aparecer también la psicología social con esa característica permeada. Es decir, entramos a un tercer gran eje de reflexión que nos va acercando a lo central de nuestro tema del día de hoy, y es de conocer cómo la psicología social también es crítica, también ha sido crítica en su desarrollo. Lo que ahora denominamos como psicología social crítica no aparece de la noche a la mañana, sino que es producto del desarrollo de una tendencia general de la psicología que conocemos como área de la psicología y en particular que la denominamos como psicología social. ¿Por qué decimos que la psicología social también es producto de la crítica? Primero, porque una vez se va emergiendo esta área del conocimiento, van a empezar a aparecer tensiones frente a ubicarse frente a su quehacer como un campo de conocimiento. Es decir, aquí la pregunta es, ¿qué podría llegar a hacer la psicología social? Con una reflexión que generalmente se hace, y es, ¿acaso no toda la psicología es social? En principio lo compartimos. Todas las concepciones de la psicología son sociales porque abordan aspectos de lo social. Pero una cosa es decir que la psicología aborda cosas de lo social al investigar en cualquiera de sus áreas
al sujeto, y otra es decir que existe algo que se denomina como psicología social con unas características particulares. Una vez se ubica esa perspectiva de la psicología social y se empieza a reconocer que tiene unas características particulares y se le reconoce como existente en cuanto a campo de estudio o campo de conocimiento, se empieza a manejar otra tensión que también entra a ser discutida a través de la crítica, y la tensión entre psicología social básica y psicología social aplicada. La primera, reconocida como una psicología que produce teoría, si se quiere, conocimiento por el conocimiento, y la segunda, por eso su denominación, psicología social aplicada, que conlleva a cómo instrumentalizar ese conocimiento para que pueda llegar a tener posibilidad de ser llevada a la solución de problemas reales de grupos o de contextos particulares. Pero también hay otra crítica que se va manejando en términos de tensión, y es que no hay una sola psicología social. Y entonces empieza a aparecer la discusión y la diferencias o diferenciación entre qué es la psicología social respecto de la psicología cultural. ¿Qué diferencia la psicología social de la psicohistoria? ¿Qué lo diferenciaría o qué lo caracterizaría frente a algo que se denomina micropsicología? O igualmente, ¿cómo se reconoce esa psicología social como complemento o diferente de la psicología colectiva? O, en otra acepción, ¿qué diferenciaciones hay? ¿Qué enlaces se encuentran entre psicología social y psicología social latinoamericana? En esa misma perspectiva, ¿qué podría relacionarse y cómo podría llegar a abordarse la psicología social y la psicología comunitaria? Para reconocer allí entonces cómo esos entrecruces nos permitirían hablar de una psicología social comunitaria. Miren ustedes la cantidad de acepciones que hay de la psicología social, que son entrelazadas en sí, que algunos asumen que son derivados históricos de la psicología social como línea matriz, y que otros asumen que son áreas independientes, aunque relacionadas con la psicología social. Va a aparecer también, producto de esa crítica y del desarrollo teórico, la pregunta de qué puede relacionar y cómo se puede relacionar la psicología social con algo que se denomina psicología social de la liberación. ¿Cuáles son sus matices? ¿Cuáles sus categorías? Y desde allí, igualmente, cómo reflexionarlo, cómo relacionarlo con una acepción que aparece con la denominación de psicología de la liberación. Y ella, la psicología de la liberación, que tiene una connotación muy particular de América Latina, va a empezar también a entrecruzarse respecto de ¿y qué relación hay de la psicología social con la psicología política? Y otro entrecruce, ¿qué relación hay entre psicología social, psicología de la liberación y psicología política? Esas tensiones no se pueden resolver sino a partir de la crítica, a partir de la posibilidad de comunidades académicas que entran a debatir las particularidades de los cuerpos discursivos de estos paradigmas, de estas tendencias, de estos enfoques. Y se empieza a reconocer entonces la diversidad y la necesidad también de encontrar elementos de conjunción que permitan no reconocer tanto una atomización como la que aparentemente ahora aparece, sino que hayan elementos de conjunción para hablar de una psicología social. Si nos ubicamos allí, y quisiera que ustedes me indiquen si vamos ubicados de forma clara,
Bueno, parece que vamos ubicados de forma clara, entonces seguimos en el desarrollo de las ideas. Para plantear entonces que desde esas tensiones podemos llegar a reconocer que entrando específicamente ya a lo que sería la psicología social crítica, podemos llegar a encontrar unos antecedentes que también son a la vez fundamentos de lo que de manera específica, ratifico, se denomina psicología social crítica. Hay dos elementos que son más de orden interdisciplinar y que corresponden a, primero, los aportes que nos da la sociología, en particular aquella creada en la tierra de ustedes, me refiero a la costa atlántica, por un sociólogo como Orlando Falsborda, y es la conocida como sociología militante. Falsborda hace sus estudios de sociología, realiza su doctorado en Estados Unidos, regresa a Colombia y se encuentra con una realidad que él necesita interpretar. Y en la interpretación necesita ajustar entonces las concepciones teóricas en las que se ha formado para la particularidad de Colombia y específicamente de la costa atlántica. Y él empieza entonces allí a crear una serie de principios y de características que desde la sociología se empiezan a retomar como base para la crítica del cuerpo paradigmático hegemónico de la psicología. Algunos elementos de los planteamientos de él tienen que ver con la categoría de ciencia propia, es decir, la necesidad de asumir modelos particulares para la interpretación de realidades concretas. Va a él a reconocer también, y va a ser una propuesta fundamental de su legado, que no se puede llegar a realizar solamente investigación si esa investigación no está acompañada de un proceso de acción y a la vez complementada con la participación de los usuarios de los servicios profesionales. Y por eso va a decir, propongo la investigación, acción participante, que tiene unos fundamentos a la base, unos principios que van a permitir luego ser retomados por la psicología social, en particular la psicología latinoamericana, aunque ahora ya están globalizados a esa tendencia de psicología social crítica, y que empiezan entonces a ser elementos, repito, fundamentales y de fundamento de esa psicología. Un segundo elemento de otra disciplina que va a servir para esos fundamentos y antecedentes de la psicología social crítica tiene que ver con la educación popular. Una educación popular que empieza a expresarse en particular en América Latina, que en Colombia tiene sus desarrollos también desde la década del 60, que tiene un momento cumbre de su desarrollo en la década del 70 y 80, y donde desde la educación popular se empiezan a reconocer elementos para la producción de conocimientos, como la necesidad de la horizontalidad en la relación que se debe tener entre el profesional y el usuario, la necesidad de reconocer que todos tenemos saberes, por lo tanto los saberes profesionales o académicos son solamente unos dentro de otros tantos, y que por lo tanto debemos reconocer la importancia del saber popular, la importancia del sentido común. Y si tenemos ese saber, ese sentido común, y tenemos también el saber académico, aparece otro principio de la educación popular, como es el principio del diálogo de saberes. Cómo interlocutar entre la academia y la comunidad. Y allí entonces la necesidad de ayudar y apoyar procesos organizativos comunitarios que tienen la pretensión de ayudar en los procesos de liberación, de transformación social. En ese momento de liberación política, de transformación socioeconómica hacia la búsqueda de otro modo de producción distinto al modo de producción capitalista. Esos principios de la sociología militante y de la educación popular van a ser retomados entonces por la psicología ya de forma particular
y de la psicología social de forma específica en lo que se conoce en la década del 60 desde la psicología social latinoamericana como la crisis de relevancia de la psicología. ¿En qué consiste esa crisis de relevancia? Que hay un punto fundamental allí para la crítica de ese momento. En la discusión que se da frente a cuál es la pertinencia social del saber psicológico. Repito, pertinencia social del saber psicológico. No es un saber solamente para una comunidad académica. No es un saber para que tengamos el privilegio de tener un título de psicólogos, sino, y socialmente, ese saber qué función cumple. Igual, y en relación con ello, cuál es, por lo tanto, la función política del conocimiento.